siempre, independientemente de lo que podamos compartir aquí, que se sepa que todo esto es friendly con el consejo médico, es compatible, no es incompatible, no Obviamente, va, claro, claro, no claro. va En en contra de antagonismo ni nada. nada, no, al contrario, es simplemente, yo le llamo cariñosamente ayudar al médico, ayudar al Así, tratamiento. así. Claro, claro, es ayudar a tu médico, porque no es lo mismo que una persona esté recibiendo un tratamiento desde la pasividad a cuando la persona ya toma un papel protagónico, Ahí, se ahí. implica desde Se su hace propio responsable. potencial. Hola, hola. Bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Aquí son buenas tardes y muy calurosas. Hoy tenemos un invitado súper especial, por lo menos para mí y seguro que para vosotros también, para esta comunidad, Tito Figueroa. Tito Figueroa es experto en epigenética, ha estudiado el poder de la mente y además lo ha experimentado en sí mismo. Así que vamos a tener el honor de poder compartir con él en primera persona. Yo me he preparado, aunque soy muy del flow y del fluir, me he preparado algunas preguntas clave, pero seguro que va a fluir esto de maravilla. Bienvenido, Tito. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Suama. Por aquí estamos frescos, aquí en esta Mira zona qué de bien. España, que es Canarias, que bueno, realmente a nivel geográfico estamos en África, pero pertenecemos a España. Aquí está bien fresquito, estupendo. Y bueno, yo con la más bonita de las expectativas de poder compartir información que resulte útil a aquellas personas que resuenen con la misma, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí porque al final es bueno inspirar a todos. Bueno, yo la primera pregunta así con la que lanzo así para empezar a abrir este compartir, ¿no? Sería de que nos cuentes si tú lo sientes, cuáles fueron tus comienzos y cómo comenzó tu pasión por el estudio de la mente, en qué momento comenzó. Eso comenzó muy temprano. Eso comenzó gracias a quien era el mejor amigo de mi papá, Juan Carlos León Alonso, que era una persona que visitaba asiduamente mi hogar y siempre tenía un libro bajo el brazo, siempre, siempre. Ajá. Y estando yo en plena pubertad, le pedí un libro que llamó mucho la atención, que se llamaba La magia del poder psicotrónico. Ese libro fue escrito por Robert Stone, quien era un colaborador muy cercano a José Silva, el famoso creador del control mental Silva, ¿no? Un curso que hice muy poco tiempo después, siendo todavía menor de edad. Bueno, estaba en Wow. la frontera entre menor de edad y mayor de edad. Ahí cuando tenía 17 años ya yo hice control mental Silva, pero es porque había quedado impactado 5 años, 6 años antes. Yo creo que tendría como 13 años más o menos cuando yo leí La magia del poder psicotrónico de Robert Stone. Entonces ellos trabajaron juntos en varios proyectos y bueno, de allí quedó la afinidad por el tema. También, por supuesto, me leí en aquel momento el libro de José Silva que se llamaba Control Mental, y me encantó, y desde ese tiempo ya yo vengo coqueteando con esto que para muchas personas puede sonar a cliché, para muchos puede sonar incluso fantasioso, pero no, la realidad es que cuando ya tú te introduces en los albores, por ejemplo, de la psiconeuroinmunoendocrinología, de la epigenética, y empiezas a bucear y encuentras información tan relevante, tan documentada científicamente al respecto, tú dices, wow, esto no es para nada una superstición, ni es un juego, ni es un sesgo. Realmente, de manera categórica, se puede afirmar que hay un poder de la mente sobre el cuerpo, ¿ok? La mente sobre la materia, por lo menos la nuestra, ¿no? A nivel Sí. biológico, epigenéticamente lo hay. Por supuesto que sí. Yo te he escuchado alguna entrevista y sé que tú también pues has tenido la virtud, ¿no? Porque es una virtud del poder y el honor de conocer al doctor Ángel Escudero y fíjate, ¿no? Que muestra tan evidente, tan alucinante, ¿no? Del poder de la mente. Yo con él aprendí mucho y sé que tú también le llamaste por teléfono, que a lo mejor quizás deberías contar el por qué le llamaste, cuál fue tu experiencia Sí, personal. bueno, puedo contar varias cosas, ¿no? Claro, como tú lo sientas. Pero sí, efectivamente, en el año 2013 pude formarme directamente con él en su clínica en Valencia y estudié el curso de noesiterapia, Yo sanación también, por el una maravilla. pensamiento. Sí, Ujú. noesis viene de la acción de pensar, de sabiduría y tal, y terapia, pues curar, ¿no? Entonces, Ujú. sanación por el pensamiento, noesiterapia. Conocer al doctor Escudero, que ya está retirado, para quienes Ujú. no lo conozcan, yo creo que al doctor hay que honrarlo siempre.
Él Guau, todavía sí. está vivo, todavía muy dinámico, muy activo, pero sí es verdad que ya se retiró porque ya pasa por mucho de los 90 años, pero hasta hace muy poco él estuvo realizando intervenciones Y, quirúrgicas con bisturí mm, en mano, suturando y haciendo todo lo que se hace en un quirófano sin el uso de anestesia química, pero sí enseñando a las personas lo que él denomina la psicoanalgesia volitiva, enseñando a miles de personas, guau, literalmente miles de personas, a generar su propia analgesia, su propia anestesia a partir de su programación mental, por llamarlo así, de su enfoque, de su intención consciente, contundente a nivel mental. Y eso fue muy impactante, ¿no? Puedo contar algunas anécdotas también al respecto, que son sumamente interesantes, como por ejemplo, antes de estudiar con él, bueno, no, al contrario, después de haber estudiado el curso, yo había pagado una consulta solo para, porque él me había dicho que quería conocer cómo estaba mi estado de salud posterior a un desafío que habíamos pasado antes, donde él sí, me sí. apoyó, como dices tú, por teléfono y por email. Y yo había estudiado esa semana con el doctor Escudero y había quedado para el día lunes asistir a una consulta. Y cuando estoy justamente en la sala de espera, él estaba atendiendo a una persona. Realmente estaba alguien con su esposa, un señor con su esposa dentro de la consulta y había dos niñas muy bonitas, mellizas, en la sala de espera que eran muy juguetonas y súper extrovertidas y tal. Empezaron a hacerme preguntas, ¿y para qué tú vienes? Y yo, no, estoy aquí porque yo estudié. Ah, y no, mi papá está dentro, decía, mi padre está dentro. Ah, qué bueno, ¿y qué hace tu padre allá adentro? No, porque mi padre se dejó extraer las 4 cordales sin anestesia la semana Guau, pasada. Y yo, ¿en serio? Sí, qué sí, maravilla, ¿verdad? me Y entre encanta. ellas se apoyaban, ¿verdad que sí? Cuando abre la puerta el doctor Escudero, que aparece esta bonita pareja, el señor y la señora, el doctor Escudero me saluda. ¿Cómo estás, Tito? Y yo, ¿cómo está, doctor Ángel? ¿Cómo está todo? Aquí, bueno, enterándome de la proeza de este señor, ¿no? Entonces yo señalo al señor a quien le habían extraído las muelas sin anestesia. Y entonces el doctor Escudero me lo ratificó en el momento y dijo, hombre, sí, él es un aprendiz de noesiterapia también, así como tú, y él se dejó intervenir quirúrgicamente, extrayéndole las 4 cordales sin el uso de anestesia, pero la anécdota viene porque la odontólogo o odontóloga, ella no quería Claro. acceder Mm, y hubo que llamar al doctor Escudero para que el doctor Escudero de alguna forma tranquilice a la dentista y esta procediera. Y así fue, le dijo que estuviera con calma, que fluyera, que no iba a haber ningún problema y así fue, ¿no? Entonces, toda una anécdota con respecto al doctor Escudero y hay muchas más, ¿no? Por supuesto. Entonces, empezando por este tema, si el doctor Escudero, que para mí debería tener no un premio Nobel, sino 2, pero es un evidentemente erudito. él Mm, está, digamos, en línea contraria a un objetivo de un correcto. sector de la industria que es ganar mucho dinero gracias a los analgésicos y a la anestesia. Entonces, Claro, claro. por eso obviamente que el trabajo de él no es tomado en cuenta. Y no lo digo desde un ámbito conspiranoico, sino porque es No, es lógico. una realidad. Es lógico, o sea, Ujú. si yo, por ejemplo, vamos a suponer, esto es un supuesto negado, si yo fuera dueño de una funeraria, yo no voy a invertir dinero en cómo descubrir eh, cómo las personas pueden vivir más, porque entonces yo estaría Claro, claro, atentando contra la naturaleza de mi negocio, ¿no? Es claro. lo mismo, la industria tiene un sector que Es es lo que es, sí, sí. el sector de la analgesia, de los anestésicos y por supuesto ellos buscan allí el mayor rédito posible, la mayor ganancia, el mayor retorno y esto no convendría. Así que no es porque sea mala la industria, sino porque es una industria. Pero Exacto. volviendo al tema, si el doctor Ángel Escudero ha logrado que miles de personas se hayan dejado intervenir quirúrgicamente en su quirófano sin dolor y sin anestesia, es porque definitivamente nuestra mente tiene un poder inconmensurable, insospechado aún e inexplorado por la ciencia. Claro, lo más hermoso no son solo esas miles de personas, sino esas miles de personas cómo han inspirado a todas sus familias
cómo les muestran que es completamente posible el poder que tenemos en nuestro interior. Porque yo, más que desde la ciencia, siempre lo siento todo desde algo más místico, más intangible, más metafísico. Yo siento pues, que hay un poder superior en nosotros que obviamente está esperando a recibir órdenes y cuando se las damos bien dadas, se ejecutan. Entonces, yo sé que en tu caso personal, pues viviste una experiencia, ay, qué susto, digo que se va la pantalla, perdón, viviste una experiencia de que te diagnosticaron un tumor en tu vejiga y ahí fue donde comenzó ya, supongo, el poner en la palestra que vale todo lo que he estudiado, pues ahora a la práctica. Sí, para ese momento ya yo había tenido, digamos, un par de remisiones Ujú. espontáneas, vamos a llamarle espontáneas. Para las personas que desconocen el término, es cuando se desaparecen los signos y síntomas de una enfermedad de Correcto. manera sorprendente, repentina, ¿no? Intempestiva. Y pues en mi caso ya había sucedido eso, con algunos cuadros no relevantes, con otros un poquito más relevantes, pero por supuesto el momento de mayor inflexión fue cuando tuve ese diagnóstico de un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. Yo ya tenía bastante tiempo orinando sangre y tal. Y claro, yo estaba dispuesto, y así lo digo y así invito a las personas, a someterme al consejo médico, a las Claro. recomendaciones de quien es la persona más facultada y autorizada para eso, que es el médico. Y Ujú. siempre, independientemente de lo que podamos compartir aquí, que se sepa que todo esto es friendly con el consejo médico, es compatible, no es incompatible, no Obviamente, va, claro, claro, no claro. va En en contra de antagonismo ni nada. nada, no, al contrario, es simplemente, yo le llamo cariñosamente ayudar al médico, ayudar al Así, tratamiento. así. Claro, claro, es ayudar a tu médico porque no es lo mismo que una persona esté recibiendo un tratamiento desde la pasividad a cuando la persona ya toma un papel protagónico, Ahí, se ahí. implica desde Se su hace propio responsable. potencial, claro, desde su potencial biológico, desde su potencial incluso más sutil, que estamos hablando ya a nivel de conciencia, desde restablecer, por ejemplo, sus hábitos, reorganizarse en función a sus prioridades. Es decir, cuando la persona, tú lo acabas de decir, toma un papel más responsable, más activo en esto. Y cualquier propuesta que venga de mi boca, yo sé que de la tuya también, va precisamente en línea de coadyuvar en ese proceso, pero sin desaconsejar, por Claro, supuesto, la práctica médica y todo lo que estos profesionales de la medicina tienen dentro de sus vastos conocimientos, porque lo tienen. claro, claro. Bueno, en este caso yo estaba dispuesto a someterme a la intervención quirúrgica que iba a extirpar por completo mi vejiga, me iban a dejar sin vejiga, pero Fíjate. según el doctor Juan, él me iba a hacer como una especie de vejiga improvisada con material del intestino. Eso evidentemente iba a pasar unos meses allí con una sonda por acá, X, ¿no? Pero por fortuna, yo le solicité al doctor 2 meses y yo creo que esto también ayudó mucho, el factor tiempo, el saber que tenía un tiempo finito, yo creo que me ayudó mucho. Yo le pedí dos Claro. meses y le dije, doctor, yo quiero intentar algo que de alguna forma a mí me ha servido en cuadros menores, pero me ha servido. Y yo creo en el poder de la sugestión, le dije. Y también creo en el poder de la autosugestión consciente. Completamente. Consciente, claro, no es lo mismo que tú me sugestiones a mí o yo te sugestione a ti por alto impacto emocional a que yo me intente sugestionar a mí mismo, es más complicado. Pero Mm. aquí hay que apelar a la repetición. De pronto al principio tú empiezas a hacer algún tipo de dinámica que te sugestione, pero te resistes los primeros días. Pero de tanto repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, evidentemente que esa sugestión sí empieza a tomar un lugar. ¿Sabes por qué, Suama? Yo estoy seguro que tú lo sabes, porque se empieza a valer de la propia neuroplasticidad, que es Claro, esa capacidad que tiene efectivamente. nuestro cerebro de Nuevos reorganizarse, de circuitos. reacomodarse, de crear circuitos, de crear neuroredes, y en algún momento de tanto repetir una intención decisiva, una intención que demarque aquello que tú has elegido,
que ya no podríamos ir correcto, aquí al borde de la misma física cuántica, la correcto. intención cuántica, la intención consciente, el efecto observador que afecta a lo observado, Ujú. etcétera. De tanto repetir, 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 llega un momento en que las estructuras neuronales se han improntado y allí empieza realmente el trabajo de esa sugestión, porque eso va a tener una derivación tanto fisiológica como bioelectroquímica e Correcto, incluso epigenética, claro, que es la que finalmente, por lo menos en mi caso, yo considero funcionó. Ahora, para no dejar a las personas ahí en la intriga, yo le pedí 2 meses al doctor, yo le dije, si en 2 meses yo no he logrado nada, yo no tengo ningún problema, yo vengo, me someto claro. a lo que propone. Él me proponía quitarme la vejiga, hacerme radio, o sea, radiarme la zona Sí, sí, sí. y posteriormente tomar una decisión consensuada en función a una eventual quimioterapia. Entonces, él no estuvo de acuerdo conmigo, me lo hizo saber, pero Claro, respetó mi solicitud. Y como era medicina privada, fue como un poco más fácil, ¿no? Y así fue. En 2 meses yo estuve sugestionándome, 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 repitiendo, gracias Padre por la sanación de mi vejiga. Cuando yo digo gracias Padre, no lo veo desde ese aspecto de claro, visión antropomorfista, de ver a Dios como claro. un padre chibúo, con barbudo. No, no, no. Como padre dirigiéndome a toda esa inteligencia universal que lo permea Te comprendo y absolutamente ahora añadiré todo. yo algo porque muy bien, gracias Si por yo le llamo decirlo. a eso el campo cuántico Sí, unificado, yo le llamo a eso potencialidad, sí, conciencia pura, pluripotencialidad, ¿sabes? Esa inteligencia que lo subyace todo, que lo permea todo, desde lo más infinitesimal, cuántico, hasta lo más macro, ¿no? claro, es Entonces, neutro. a eso yo le digo padre, Ujú. pero digamos, no con una connotación tan religiosa, pero con mucha convicción, con mucha fe, Claro, la fe, la repitiéndolo. fe. A veces pasaba jornadas de 1 hora y entraba en un estado tan bonito Mm, de fusión con esa, yo lo llamo así, ¿no? Con esa inteligencia, que yo perdía la noción del tiempo. Yo quedaba en allí, comunión. pero disfrutando el proceso. Además, mi cuerpo se erizaba, muchas veces producía lágrimas y yo me internalizaba Síntoma de manifestación, sí, sí, profundamente, sí, mientras repetía gracias por la sanación de mi vejiga. claro. Bueno, ya al mes, ya yo no orinaba sangre, ya yo orinaba, Qué bueno. claro. Fui, me hice Mm, un urocultivo, una cosa, y resultó que ya no había presencia de matías en mi orina, lo cual era un buen factor indicador. hombre, y Pero tanto. yo seguí, no me detuve, y a los 2 meses, efectivamente, ya no tenía nada. El doctor quedó sumamente sorprendido. eh, la ecografía pélvica no mostraba nada, nada, mis marcadores tumorales, todo estaba normal y él me dice, no sé a qué virgen le rezaste, pero funcionó. O sea, sí, porque él se mostraba muy respetuoso de las creencias de cada quien, pero sin Claro. mojarse, sin involucrarse, ¿sabes? Él, no sé a qué virgen le rezaste, pero funcionó. Y cuando yo le dije, no, doctor, mira, yo lo que hice es que yo todas las... No, no, no me lo tienes que contar. No Claro, te preocupes, yo te respeto. Aquí lo importante es el resultado. Y bueno, en fin, eso quedó allí, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos al doctor Escudero? Porque él fue un factor primordial en esto, obviamente. catalizador, porque su autoridad como médico, porque él es flebólogo, su autoridad, la credibilidad que yo he depositado siempre en un doctor de su talante, de su trayectoria, pues me sirvió mucho porque yo le hice partícipe, ¿no? No fue que le pregunté, sino que yo le hice partícipe de lo que yo estaba intentando y yo le dije, doctor, tengo esto, y me diagnosticaron esto, y yo le pedí al médico 2 meses para hacer esto. Y las palabras que él en su momento me respondió fueron muy decisivas, ¿no? Él me dijo que no había ningún médico, o sea, ninguno de sus colegas tenía la autoridad para juzgar lo que yo estaba eligiendo y menos que menos tenían el conocimiento suficiente para entender el potencial que yace en nuestro cerebro, ¿no? Porque Totalmente. él insiste mucho en este tema, aunque también él es una persona con cierto sentido muy espiritual. Sí, 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 Pero, totalmente. sí, pero él habla mucho analógicamente de este computador biológico llamado Claro. cerebro y tal, y le da mucho crédito, por supuesto. Entonces, eso me ayudó de manera extraordinaria. Eso fue en el año 2005. Ya en el año 2010, yo me mudo para España,
Apenas tuve papeles, pues me comuniqué nuevamente con él, le dije para ir a estudiar nuesiterapia ya en sus instalaciones en Valencia y él me dijo, claro que sí, Tito, pero por favor, quiero que te hagas una ecografía pélvica a ver cómo estamos de nuestro asuntito. Y fue Qué bueno. tan amoroso cuando dice eso porque se implicó, ¿sabes? Se implicó. O sea, quiero ver cómo sigues, ¿no? Quiero ver cómo estás de la vejiga. Pues entonces yo me hice una ecografía pélvica. No fue fácil conseguirla sin prescripción, pero bueno, Ya me finalmente imagino. por la parte privada lo conseguí y me llevé mi ecografía pélvica. Él la vio ni un minuto, perfecto. Y bueno, y la pasamos súper bien en esa vez que por fin logré conocerlo y hasta me quedó mi foto de recuerdo con todo el grupo, que por cierto, la gran mayoría eran médicos los que estaban en ese curso. Interesante. Sí. Muy bien. Ay, Sí, dime. ay, perdona, te he cortado. ¿Querías No, que añadir hubo una algo más, por anécdota favor? que también creo que es muy conveniente contarla, que fue en medio de las clases, porque él nos presenta una fotografía con una pierna de una señora mayor, no tan mayor, bueno, dice uno mayor, me llevaba, para ese momento creo que la persona tendría 60, 62 años y ya yo estoy cerca de eso, entonces, pero bueno, una persona mayor que tenía la pierna en necrosis total, o sea, en gangrena, eso estaba, la pierna podrida, de verdad, la pierna tenía Wow. casi que, sí, este color, o sea, los Sí, tejidos sí, sí. en Wow. necrosis, ¿no? Desde los dedos hasta el muslo, arriba, la parte superior. Entonces el doctor Escudero dice en clases, yo no sé si él lo recuerda, me imagino que sí, incluso habrá sido parte del pensum que habrá repetido muchísimas veces, ¿no? Pero como yo fui una sola vez a estudiar con él, pues no sé. Pero él presenta en la pantalla que tenía detrás, presenta la fotografía 1 y dice, esta pregunta que voy a hacer solo quiero que me la respondan mis colegas. Es decir, que los que no éramos médicos como yo, pues calladitos. Y pregunta a cada uno de los médicos que estaban allí qué hubieran, o sea, ante ese cuadro, ante esa pierna necrosis, cuál hubiera sido el procedimiento recomendado. Ajá. Y todos, Suama, absolutamente todos, unánimemente, amputación. Todos. Wow. Y el doctor dice, muy bien, ahora van a descubrir mis colegas el poder tan inmenso que yace en el cerebro de una persona. Qué Entonces bonito. contó cómo la señora se negaba que le cortaran la pierna, la hija también conocía al Qué doctor bueno. Escudero y deciden comunicarse con el doctor Escudero y le preguntan, y el doctor Escudero más o menos como lo hizo conmigo, dice, nadie puede limitar, o sea, no hay nadie que pueda, yo no recuerdo las palabras ahora, pero, o sea, que nadie tiene como que la autoridad para tratar de limitar Ujú. el poder implícito inherente en el computador magnánimo llamado cerebro que tenemos todos, ¿no? Bueno, para hacer el cuento largo cortito, el doctor Escudero les dijo, tengo un reporte fotográfico de lo que se hizo. Día 1, la pierna prácticamente igual. Día 2, la nueva foto, igual. Día 3, mínimamente rojita en los extremos, ¿no? Wow. En el muslo donde está la necrosis, un pequeño enrojecimiento ahí, un bordecito, pero lo demás podrido igual. Día 4, día 5, cada vez lo rojo estaba más rojito, más intenso y empezaba como a correrse, como a moverse un poco lo negro, ¿no? Wow. Este, tanto en la punta de los pies como en la parte del muslo, cada vez como que se iba estrechando más eso Acortando. negro y iban haciendo piel nueva, que estaba bien roja esa zona, día 3, día 4, día 10, día 25, día 30, bueno, no recuerdo exactamente cuántos días, pero como en 60 días, quizás más, quizás menos, pero por ahí cerca, la pierna estaba perfecta. La Fíjate. señora hoy en día, no sé si Fíjate, está viendo este mantuvo su programa, pierna. Qué bonita historia, por favor. Qué maravilla. Wow. entonces, con las experiencias que yo he tenido, incluso con mi metodología que tú sabes, con las Ujú. experiencias que yo he vivido, con lo que he visto con el doctor Escudero, ¿quién me va a venir a decir Totalmente. que esto del poder de la mente es un cliché, que eso es... Ah, sí. Qué No, pero por pereza. favor. Qué pereza. Ahora, Yo. el que entre en esa
posición, sin conocer esto, sin conocer nada de Es psiconética, ignorancia, no pasa nada. sin conocer epigenética, sin conocer nada de esto, y entra en una posición que yo la veo un poco desadaptativa, Claro, de sí, negar lo cerrada. que no comprende solo porque no lo comprende, pues Exacto. creo que es una actitud torpe. Yo creo que hay que Es una mantenernos abiertos a lo que no conocemos porque nos podemos sorprender gratamente. Totalmente, pero esto tiene mucho que ver, Tito, porque algo que quisiera que compartiésemos, aparte del tema de los diagnósticos, que son sentencias, también tiene que ver mucho, como hablamos mucho de la palabra consciencia, tiene que ver mucho con el nivel de consciencia que la persona se mueve. Tú, cuando te ocurrió esa situación, tú te movías en un nivel de consciencia, tirando a niveles de conciencia amorosos y elevados, y desde ahí tienes ese poder, que es la fuerza de voluntad que surge de nuestro interior, que es conectar con nuestro propio poder interno para poder crear esa experiencia. Pero una personita que está en un nivel de conciencia muy bajito, tirando a niveles muy negativos, no puede, es que les resulta completamente imposible expandir su mente. Entonces, de ahí la importancia de trabajarnos diariamente para expandir nuestra conciencia y así tener más capacidad de amplitud, generar nuevos campos neuronales, tener una visión más humilde de, bueno, estoy escuchando esto, yo no sé nada, pero ostras, que son evidencias, voy a escucharlo. Pero eso va todo en el nivel de conciencia. Y luego, respecto al tema de los diagnósticos, pues obviamente tú fuiste afortunado por tu nivel de conciencia, pero es cierto que un diagnóstico te puede sentenciar, que a veces incluso yo siento que los médicos ahí erran en que no sería tan necesario dar un diagnóstico en concreto, una palabra, ni tiempos de vida exactos, porque son sentencias que si las creemos, pues obviamente las vamos a vivir. De hecho, Suama, yo tengo dos grandes objetivos en este dinamismo de divulgación, el cual he aprendido hace unos años, ¿no? Hay dos vertientes, hay dos objetivos muy claros. Uno, tratar de llamar la atención a la mayor cantidad de gente posible en virtud de ese potencial autocurativo inherente al cuerpo, con pruebas y sustentación científica. Ese es un llamado, ese es parte de lo que yo considero, por lo menos en este momento de mi vida, parte de mi misión. Y el segundo tiene que ver con lo que tú acabas de decir, por eso somos tan resonantes. El llamado a conciencia de nuestros profesionales de la medicina para que tengan, ojo, hay que Más hacer tacto también. excepciones y salvedades porque hay hermosos Sí, sí, por médicos y supuesto. médicas que tienen un sentido humanista y una sensibilidad humana maravillosa y tienen esa compasión y esa empatía a la hora de comunicar los diagnósticos, pero sabemos que hay un porcentaje que no, que son a veces no por malas personas, sino por la misma rutina en la cual están Exacto, la atrapados. rudeza. Hay un automatismo ahí y no reparan porque llega un momento que se van insensibilizando porque conocen tanto y tantos casos de todo tipo que ya es para ellos rutinas y no miden las palabras a la hora de comunicar un diagnóstico severo y no solamente pueden ser torpes y generar lo que conocemos como un efecto nocebo, ¿no? Que es Correcto, un correcto. desencadenamiento de respuestas fisiológicas caóticas y Sí, alteradas producto de la impresión emocional tóxica, negativa de la forma como se le comunicó torpemente el diagnóstico a la persona. Que dicho sea de paso, Suama, eso también nos documenta del gran potencial que claro, tiene, claro, porque al pero si final es esa, exactamente lo mismo. La expectativa que se está presentando está desencadenando respuestas fisiológicas, bioquímicas, que derivan en mensajería química, que a su vez tiene un impacto epigenético y por ende sobre la expresión de los genes. Y esto nos correcto, está demostrando también el propio poder de la mente, tanto para lo bueno, en este caso para lo malo. exacto, como Entonces, para lo que parece malo, exactamente. claro, mi llamado es a aquellas personas profesionales de la medicina que no han reparado en esto, que tengan un poquito más de sensibilidad, más empáticos, más compasión y que no cierren las puertas. Mira, te comento Exacto, que abran la rápidamente. mente e intenten comprender el funcionamiento de la mente, que van a ayudar mucho más así. Van a ayudar, mira, médicos que tengo en mi metodología, Ujú, hablaban esta semana con ujú, dos. Estábamos hablando los tres porque ellos van a formar parte de un profesorado de nuevos cursos que vienen, ¿no? ujú. Entonces estaba hablando con ellos y ambos coincidían en que a partir del momento en que empezaron a estudiar mi metodología, ellos han suavizado muchísimo el contexto a la hora de comunicarle al paciente, pues, su Qué diagnóstico. bien.
Y en Oh, me ambos casos, alegro. mira lo que hacen, mira lo que están haciendo. Antes de comunicar el diagnóstico, eh, buscan, o incluso dinámicamente allí con el paciente, imagínate que es un lupus, ¿no? O una enfermedad incurable, una Sí, enfermedad sí, grave, lo que sea, un cáncer grave en fase 4, lo sí, que sí. sea. Antes de comunicarlo, ellos buscan algún caso de remisión espontánea de esa Ay, enfermedad. qué bueno, me encanta ¿Ves? esta Y noticia. entonces viene lo bueno y lo malo, ¿no? Mira, eh, desde mi posición Como médico, claro. como médico, a partir de la medicina que yo practico, a partir de los conocimientos que tenemos y de los tratamientos disponibles, tengo que decirte que no puedo hacer nada por ti. O sea, Ujú. tenemos una medicación que sirve para más o menos reducir el impacto de la enfermedad y tal, pero no tenemos nada para curarte. Un ejemplo, ¿no? Estoy Sí, sí, yo sí. simplemente especulando respecto a lo que ellos me contaron. Esa es la parte más o menos negativa, pero luego buscan la forma de equilibrar. Dicen, no obstante, el hecho de que la medicina que yo represento no tenga una cura para esto no significa que no exista una cura. No implica que el cuerpo no tenga un potencial que Eso es. pudiese activarse convenientemente y repararse. Por ejemplo, mira, este caso de la señora Stevenson en 1997, esta señora tenía este cáncer linfático en fase terminal, y mira, aquí esta señora tuvo una remisión espontánea de esta enfermedad, es decir, que su propio cuerpo activó ese potencial autorregulador en algún momento y se curó. ¿Qué significa esto? Que aunque yo no tenga el medicamento, el Claro, fármaco, el claro. tratamiento para ayudarte, por lo menos en términos potenciales en tu cuerpo sí hay la posibilidad. Entonces, lo que yo te voy a recomendar es, independientemente de la gravedad del caso y de que tienes que seguir consumiendo los medicamentos y todo, intenta tú promover ese mecanismo de autocuración que está inherente en el cuerpo. Claro. Intenta modificar también la alimentación para que no agredas más al organismo, para que dispongas de mayor energía. Y claro, una serie de recomendaciones que no son mágicas, pero que van apuntando hacia el balance, hacia la recuperación de ese balance que en algún momento se perdió. Claro. Y fíjate que ya el shock no es tan grande, porque te dije lo malo y te lo dije con crudeza incluso, pero oye, te estoy intentando compensar, te estoy diciendo que a pesar de que yo no tengo cómo curarte, han habido casos en la literatura médica de personas que se han curado, Claro, que que no eso lo está muy tenemos muy bien. claro, bueno, pero eso representa un potencial inherente al propio cuerpo. ¿Ves? Entonces, Me alegro mucho. ambos coincidían con eso y fue muy gratificante para mí escuchar esa conversación porque bueno, es parte de lo que yo trato de comunicar. Pues sí, muy interesante. Yo recuerdo ahora, me estoy acordando de una clienta el año pasado que le habían ella estaba bien, estaba perfecta, y le habían diagnosticado esclerosis y desde que se Esclerosis lo múltiple. diagnosticaron, ¡pua!, empezó a tener toda la sintomatología. Y claro, el trabajo con ella fue eso, de mucho cambio de creencia, mm, pues todo, ir al momento donde se lo dijeron y obviar todo lo que le dijeron, porque claro, es que eso, como te lo creas, es Claro. tan sencillo como cuando alguien te dice, tápate, que te vas a constipar, como no estés fuerte, tu subconsciente no entiende bromas, entonces ahí, tasca, ahí lo tienes. Hay que estar Sí, todo el sí, si te lo rato con mucho crees, trabajo. la certeza, para mí, la convicción y la Sí, sí, certeza funge igual como el efecto observador en la mecánica cuántica. O sea, pero claro, fíjate que hablo de la certeza, no de esa creencia frágil, voluble, no, mutable, no, 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 no. La certeza, fe, certeza, la la fe, certeza. Y claro, cuando un médico te comunica algo, se apropia una certeza de ese criterio, porque el médico dice, mira, tú tienes una esclerosis múltiple, esto es una enfermedad incurable, la tienes en una etapa tal, y la persona inmediatamente lo asume como una verdad claro. absoluta. Entonces, ahí hay una certeza Y luego están los que se quieren curar y los que no, porque también existen ese tipo también. de Sí. seres humanos que, oye, pues es que en realidad no me quiero curar y ya está, y está también perfecto, O no, más inconscientemente, allá de la muerte sabemos que no pasa nada tampoco. o hay seres que, porque claro, en algún momento el avatar va a dejar de funcionar y nosotros vamos a seguir vamos a seguir en nuestra verdadera esencia y verdadera existencialidad, que es conciencial, ¿no? Pero
También hay quien cree a niveles conscientes que se quiere curar, pero inconscientemente en Ya, capas más profundas ahí, hay un autosabotaje, por la razón que sea, porque esto es todo sí, un sí, tema muy misterioso, ¿no? Hay personas que se acostumbraron tanto al victimismo, lograron sacar algún beneficio del victimismo, que ganancias luego secundarias. a nivel secundario, así en segundo plano, quieren seguir en el victimismo porque les trae beneficios, pero es algo inconsciente. Entonces, Claro. todo este tema es muy complejo, Sí, la hay que verdad. revisarlo mucho. Yo en consulta lo escucho mucho. No, es que cuando me llevaron al hospital todos mis hijos vinieron conmigo, entonces ella tiene ahí como Ah, esas, ¿ves? y yo le digo, ¿ves? Primera Observa vez que que eso es mi una hijo me dice ganancia me secundaria para ser ama, primera vez amada. que mi esposo me da un beso con aquella Sí, ternura y tal, exacto, quién sabe, exacto. ¿no? Exacto. Exactamente. Polín, qué interesante todo. Así que, bueno, el efecto placebo, pues ya lo hemos hablado, que puede ir para el lado positivo o para el lado negativo. Sí, el Si gemelo quieres lo ves. tóxico del placebo, que es el nocebo, pero al final es lo mismo. Exacto. Y está Exacto, comprobado, eso sí que está comprobado científicamente, que es súper muchísimo. real. O sea, yo voy a contarte una pequeñita historia mía de cuando fui pequeñita. Yo me estuve orinando en la cama hasta los 19 años. Ah, yo hasta los Imagínate. 13. Mira Ah, que coincidimos en eso, yo creo que no lo habíamos hablado. pues fíjate, Qué 18, interesante. 19, por ahí estuve. Me acuerdo que la primera vez que me dejé orinar, yo ya fue cuando me compré mi casita y me independicé. Bueno, la cosa es que, claro, imagínate qué follón, ¿no? Todas las noches, y me hicieron pruebas y la prueba de enanismo porque no crecía. Bueno, he vivido en una familia hipocondríaca, ¿no? Y yo he tenido una mente hipocondríaca y no ha sido fácil cambiarla. Bueno, la historia es que me dieron una pastillita. Un día me dice mi madre, toma, con esta pastilla ha dicho el médico que te vas a dejar de hacer pipí. Yo me lo creí y efectivamente estuve largo tiempo sin hacer pipí. Pero un día escuché a mi abuela y a mi madre hablar, porque yo tenía mucha manía de espiarlas, y dijeron, mira, está, con una sacarina y se ha dejado de hacer pis. Menudo cuento tenía la tía que no le pasaba nada, ¿no? Yo que Y escuché la volvió. palabra sacarina hasta los 19 años casi. ¿Qué te Suama, parece? Qué interesante, ¿no? Suama, tú me permites que en las distintas entrevistas que yo tenga por allí, yo mencione esta historia tuya. Por supuesto, si tengo muchas para Es, contarte de efecto placebo conmigo misma, tengo unas cuantas. He tenido efecto placebo decir, me voy a tomar un LSD sin tomármelo. Yo, y decir, esto es LSD para mí y vivir la experiencia de un LSD, vivir la experiencia de un San Pedro sin tomarlo, vivir la experiencia de decir, necesito un antiinflamatorio, pero no quiero medicarme y ponerlo y yo decirle a mi subconsciente, sintetiza esto en mi cuerpo ahora. Claro, por supuesto, esto es, bueno, yo eso lo hago también muy, muy cotidianamente, porque claro, al igual que tú, estamos en esta onda experimental y yo también, claro, es que es bueno, creo mágico, que lo hablábamos cuando divertido. yo te entrevisté en mi canal, que bueno, que de pronto incluso el agua, uno puede por lo menos intentar, vamos a decirlo en estos términos Intentar, sí. hipotéticos, para que las personas no piensen que estamos chalados, lo que sea, pero intentar promover la información en esa constitución molecular del agua, de que a nivel cuántico, a partir del colapso de función de onda en partícula, esta tome una figura, por decirlo así, desencadenante de procesos fisiológicos en el cuerpo una vez que entran en contacto con el organismo. Yo he hecho muchísimas pruebas. Yo, por ejemplo, no lo he probado como un LSD, me has dado una buena idea, a Te ver da una si... buena idea, ¿eh? Pero sí, por ejemplo, a mí, yo soy alguien que no duerme en los aviones, no duermo en ningún tipo de transporte, me cuesta mucho porque, bueno, no soy esas personas que si no soy, se duermen tan Sí, sí, sí. fácilmente, pero cuando lo he decidido, un vasito de agua pequeñito, así, poquito, me concentro y con mi intención consciente, bien determinada, Claro. intento, por eso lo digo hipotéticamente, intento que cuando esas moléculas entren en contacto con mis células, se desencadene una respuesta somnífera que me Amén. permita un descanso profundo por una hora, por ejemplo, ¿no? Y lo he hecho. Y de pronto, cuando abro los ojos, me doy cuenta que me dormí una hora. O Qué sea, maravilla. eso es Sí, una cosa que, ¿quién con me la lo va orden a del quitar? espíritu, yo lo Si no llamo hago así. eso, puedo pasar un vuelo de 8 o 9 horas, como hace poco que estuve en Miami, y ni me duermo. Ni Claro, me claro. duermo. Bueno, leo, escucho audiolibros y tal, y aprovecho también dinámicamente mi vuelo. Pero si yo quiero, Ujú. lo hago así. Y bueno, yo también soy un defensor del efecto placebo como habilidad autoadquirida.
Claro, como autoadquirida. desarrollo de esa habilidad. Entonces, nosotros estamos en una resonancia bien, bien completa. Qué bonito, ¿eh? Y Cuando también canto así compartimos como con tu seres esposo y así. tú, entonces yo también canto, tengo mi piano, mis guitarras, mira eso, así que en Claro. cualquier momento hacemos un concierto Ay, por pues me allí encantaría, porque tengo un montón de motivacional. canciones compuestas de frases para reprogramar la mente subconsciente Ayuda mientras mucho, cantas. claro, Hay una claro. que es: contemplo maravillada todo lo que me acontece y lo voy diciendo cantando, las riquezas de Dios circulan por mi vida con una melodía preciosa. Ostras, y cuando hago eso por las mañanas es que me ocurren esas cosas a lo largo del día. Se trata de la intención verdadera en la fe y el poder. Muchas gracias, Tito. ¿Tienes algo, un curso o algo que puedas ofrecer a la comunidad? Sí, en titofigueroa.com hay una versión gratis, es un curso introductorio de mi Ujú. metodología que se llama coeficiencia inmunológica. Mi metodología es producto de lo que yo he estudiado de un montón de referentes, Claro. y esa sinergia, esa ecléctica, pues la he fusionado de cierto modo, la he clasificado y organizado de manera que para cualquier persona represente como un atajo, como que no tenga que estudiar todo lo que yo vengo indagando desde hace décadas y pueda tener, mediante un camino más corto y más práctico, acceso a esta información. Tenemos 15 protocolos de autocuración, 126 testimonios, que en realidad Sí. deberían ser 127 porque el último testimonio lo recibí por partida doble hace 3 Ujú. días de una amiga llamada Mirella, que ha reducido un mioma a la mitad, pero su amiga, haciendo exactamente lo mismo, estando también dentro del curso, redujo también de manera muy significativa un tumor. Están, digamos que eso es un testimonio en proceso, ¿no? Un doble testimonio en proceso. Y bueno, la parte introductoria la consiguen. Yo te voy a compartir un enlace para que vayan más Claro, directos, por supuesto. comunicar con nuestro WhatsApp y allí nosotros les compartimos la versión gratuita y cualquier información, cualquier pregunta, si están pasando por algún desafío de Podéis, salud, lo que sea, también los podemos atender. podéis comprar los libros de Tito, que son una Ah, maravilla. sí, También sí. están en la web y en Tengo uno Amazon. solo, pero hay alguien que se llama igual que yo y tiene algún otro libro publicado por ahí, pero creo que está en inglés, pero no soy yo. Ah, vale, porque Este, yo había visto dos y yo solamente he leído el que está en no, yo español. Claro, tengo por supuesto. que es Sí, sí. Sí. Remisiones Revisiones Espontáneas espontáneas, sí, sí. y fui Ujú. coautor de un libro que lo escribimos entre varias personas llamada Conciencia Ilimitada, ¿ok? Pero Ah, hay qué un bueno. libro por allí que yo vi que está en inglés de un Tito Figueroa, que Qué no soy yo, interesante. un montón Otro de Tito años Figueroa. publicado, Ah, y es como una autobiografía, una cosa así, pero que no tiene nada que ver conmigo. bueno, Lo aclaro. Remisiones espontáneas es un libro que yo he leído, lo recomiendo Mm, encarecidamente y desde luego que lo vais a disfrutar y sobre todo si lo aplicáis, pues ahí es donde viene la magia, ¿no? Menos escuchar y más practicar. eso Siempre me es. gusta terminar los encuentros con las personas preguntando, pues, si tú pudieses o sí, si pudieses dar un consejo de vida a los seres humanos que nos están escuchando, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué te aplicas tú? Sí, yo aplico un principio y es, nunca voy a esperar que la oficialidad me diga o me ratifique el inmenso poder que todos tenemos de fábrica, ¿sabes? Yo no voy a esperar que la ciencia me diga si efectivamente el Claro, cerebro humano tiene un poder inconmensurable y hemos podido comprobar que, porque aunque sí está documentado, científicamente sí está documentado, pero la oficialidad, es decir, esos organismos oficiales que divulgan la información, no lo van a decir. obviamente. No para este Mm, momento, para este nivel de conciencia, cuando hay un monopolio de una industria, no lo van a decir porque no es el momento, no les conviene, ¿verdad? Pero sí hay sectores de la ciencia independientes, sin conflicto de intereses, que sí tienen años y años y años indagando sobre este potencial, ¿no? Entonces, si estamos ante un desafío de salud, vamos a involucrarnos, vamos a tomar un papel activo en ello, vamos a descubrir ese inmenso potencial autocurativo que tenemos sin esperar que nos den permiso. Total mal no nos va a hacer, Además, vamos a a jugar, comprobarlo es un nosotros. juego, juguemos. Claro, y con eso estaríamos aportándole a una masa crítica a nivel de toda la humanidad, Claro, porque llegará un momento que si más y más y más personas lo hacen,
pues la propia ciencia oficial se verá obligada a tener que documentarnos esta información. Poquito a poco, hay que tener paciencia. Mi visión de la vida es que todo está yendo a mejor, aunque mucha gente quiere que está yendo a peor, pero yo digo, si yo estoy yendo a mejor, aquí somos uno, entonces todo está yendo a mejor. Claro. Es cuestión de paciencia. Bueno, pues en conclusión y resumiendo, os dejo la información de Tito, su página web, su libro, el link para el curso gratuito y el link para su WhatsApp. Recordad, la autosugestión, repeticiones, reprogramación. Que lo digo yo, que lo estamos diciendo muchas personas, que somos ya muchos los que estamos experimentando esto y estamos para inspirarnos y recordarnos. Y como dice Tito, personas así lo que hacemos es acelerar un poquito el camino, porque tienes la opción de dedicarte 20 años a leer, estudiar, o ya una persona que ha estudiado 20 años, o como yo 8, no importa, da igual, que ha estudiado ya 20 años y que lo tiene en práctica y ha tenido sus logros, que avance un poquito en el camino y que haga el camino fácil y más agradable y menos tedioso. Entonces, para eso está, para invertir en todo esto. Esa es invertir en nuestra salud, que es todo, mental, física y espiritual. Un montón de gracias, Tito. Me ha encantado. Bueno, yo súper feliz porque ya me había sentido muy cómodo contigo cuando te entrevisté en mi canal y yo sabía que hoy también iba a ser así de fascinante. Pues sí, gracias. Yo siempre me pongo un poco tal, porque no sé si estoy buena haciendo entrevistas, pero como yo lanzo una oración a eso que también yo llamo padre, pues luego ya lo va haciendo todo, yo no hago nada. Muchas gracias. Feliz ahora.